Creo que soy el paciente cero de un futuro brote zombie. Hola desde Pekín, me presento, mi nombre en inglés es Amanda Liu y soy estudiante de máster en la Academia China de Ciencias. Como estarás de acuerdo, China es defectuosa desde el punto de vista político. La mayoría de la gente de mi generación lo sabe, para ser justos. Tengo amigos en el mundo occidental que piensan lo mismo de sus propios líderes. Como hemos visto recientemente, los virus no tienen fronteras y es increíblemente importante que el mundo sea consciente de mi condición. Me molesta tener que utilizar una VPN solo para publicar sobre esto. Los censores del gobierno me impiden contar mi historia a través de cualquier medio de comunicación chino. Les escribo ahora en lo que es un raro estado de lucidez antes de mi muerte. Me gustaría dar a conocer mi historia. El origen de mi enfermedad no fue alimentario ni de origen animal. Aquí se consumen algunos alimentos extraños, pero los más extraños, como los murciélagos y los pangolines, solo son consumidos por un porcentaje muy pequeño de la población. Se podría comparar con el número de estadounidenses que comen zarigüeya o armadillo. A mí personalmente me gusta su cuello y Pizza Hut, que es muy popular aquí. Como parte de mi proyecto de máster, viajé a una zona remota de la provincia de Yunnan para documentar uno de los hongos más raros del mundo. Aquí solo se conoce por su nombre tradicional, que significa hongo del cerebro negro, el micelio, que actúa como las raíces de las setas. Solo se ha encontrado creciendo en cuevas subterráneas de más de 200 metros de profundidad. Nadie ha documentado nunca la fructificación de este hongo, que es lo que ocurre cuando el micelio produce sus órganos reproductores en la superficie, así que pueden imaginarse mi alegre sorpresa cuando, a 300 metros bajo tierra, en una oscuridad total solo atravesada por mi linterna frontal, tropecé con lo que podría ser el primer espécimen fructífero jamás descubierto. La seta tenía una textura grisácea parecida a un cerebro. En el sombrero, este cerebro estaba salpicado por una serie de poros que tomaban un líquido parecido al alquitrán. Su aspecto podría molestar, pero a mí me pareció hermoso. El olor, sin embargo, era el de la carne rancia, lo que me provocó arcadas al acercarme. Hice muchas fotos. Más de 100 en realidad, queriendo capturarlo desde todos los ángulos. Luego intenté hacer una impresión de esporas. Para ello, tengo que cortar el sombrero de la seta, cosa que me da pena hacer, pero es esencial para seguir investigando esta especie. Cuando empecé a cortar el tallo, el sombrero se hincha de repente, como un pez globo, y el alquitrán negro me salpica los guantes y la camisa. A pesar de la camisa estropeada y de una bocanada de esporas, me embolsé el sombrero de la seta y comencé a ascender. A continuación, un larguísimo viaje en tren de vuelta a Pekín. Los síntomas llegaron al día siguiente: gripe, dolor de cabeza y pérdida de apetito. También me vino la regla 2 semanas antes. Pensé que podía ser coronavirus, pero me había hecho las pruebas obligatorias al volver a Pekín, y al haber dado negativo, podía seguir trabajando en el laboratorio de mi universidad. Tomé mis huellas de esporas y documenté minuciosamente mi espécimen utilizando los métodos estándar. Al tercer día de mi regreso, mi novio Tao empezó a preocuparse por mí. No comía y no tenía apetito, pero mi estómago no paraba de rugir. Me hizo quedarme en casa e intentó darme de comer mis platos favoritos. Es muy amable, pero cada vez que intentaba comer algo me sabía tan mal que me entraban ganas de vomitar. Al cuarto día de no comer, Tao me llevó al hospital. Me hicieron todo tipo de pruebas y muchas preguntas agotadoras. Lo único que quería era dormir. Me sentía muy débil. Me pusieron una vía y me tuvieron toda la noche. Tao se quedó conmigo. No recuerdo nada, pero me contó lo mejor que pudo lo que había pasado en mitad de la noche. Me levanté de repente de la cama, despertando a Tao, que dormía en una cama plegable a mi lado. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba, como un sonámbulo. Salí lentamente de mi habitación y caminé por el pasillo con la boca ligeramente abierta. A pesar de lo tarde que era, todavía había actividad en el ala de urgencias. En un quirófano cercano, estaban amputando a alguien. Al parecer, esto me cautivó, y cuando una enfermera empaquetó una pierna amputada para desecharla, la seguí. La llevó a una sala donde se preparan los residuos peligrosos para su traslado e incineración. Tao intentó infructuosamente despertarme y retenerme. Pero cuando la enfermera se marchó y me vi en la sala de traslado vacía, rasgué la gruesa bolsa de plástico de residuos con las uñas. Tao me dijo que tenía una fuerza inhumana y que nada de lo que intentara me detendría.
cuando lo aparté, fue derribado con una fuerza increíble, consumí toda la pierna, arrancando la carne del hueso como un perro rabioso. Los huesos crujieron, entonces, como cereales en mi mandíbula. Pensando en esto, me siento tan avergonzado. ¿Cómo pudieron mi cuerpo y mi subconsciente cometer un acto tan salvaje? Tao no lo dijo, pero yo sabía que su opinión de mí estaba gravemente empañada. Sin embargo, le estoy muy agradecida porque se quedó a mi lado y no me abandonó esa noche, me limpió la sangre de la cara y las manos. Me buscó ropa nueva y consiguió que volviera a mi cama sin alertar a nadie del personal de lo que había hecho. Le pregunté por qué y me dijo que no quería que te llevara. Cuando me desperté al día siguiente, me sentía lleno de energía y sonreía. Me dieron el alta, a pesar de la insistencia de Tao en que me hicieran más pruebas, pero los médicos necesitaban las camas para los pacientes de COVID y no me encontraron nada malo. Cuando llegamos a casa fue cuando Tao me contó mi episodio de medianoche. Yo no le creía, pero me enseñó la sangre que tenía bajo las uñas y rompí a llorar asustada. Intenté vomitar en el váter, pero no salió nada. Atado, le preocupaba que, si volvía a ocurrir, no podría controlarme, yo era demasiado fuerte. Acordamos que esta noche me ataría a la cama por si acaso. En realidad, ya me habían atado a la cama antes, y no contra mi voluntad. A pesar de ello, mi novio no se sintió atraído por mí esa noche y no puedo culparle. Estaba muy callado y mantenía las distancias. Me preocupaba que no volviera a verme de la misma manera. Quería demostrarle que era una persona normal, pero me costaba creerme lo que me estaba pasando. Tao se pasó el día en su PC jugando a su juego favorito, Solfave, con una réplica de una espada del juego en la pared. Sobre él, me alegré de que jugara, de que se entretuviera. Odiaba haberle visto jugar tanto cuando yo necesitaba atención, y lo admito. A veces fantaseaba con que la espada que tenía encima le cayera en el cuello cuando me dormía. Tenía pesadillas en las que me veía atrapada en la cueva, con el cerebro rancio como setas rodeándome, desatando sus nubes de esporas. Tao no estaba en la cama cuando me desperté, seguía atado. Cuando vio que estaba despierto, se acercó a desatarme. ¿Lo he vuelto a hacer?, pregunté. Su mirada lo dijo todo. Me miré las piernas y las muñecas, arañadas por la lucha contra las ataduras. Cuando Tao se inclinó sobre mí para liberar mi brazo, vi la marca en su oreja. ¿Qué te ha pasado en la oreja, Tao? Al principio no contestó. Tao, en la noche, me mordiste. Estaba destrozado y asustado. Aunque en ese momento no sabía en qué acabaría todo aquello, no sabía si tenía más miedo de lo que me estaba pasando o más miedo de perder. Atado, seguro que me veía como lo que ahora era, un monstruo. Para distraerme, volví al laboratorio a seguir estudiando. Era fin de semana y estaba allí solo. Estaba estudiando la huella de la espora bajo el microscopio. Aislé una sola espora en un portaobjetos y lo que vi no se parecía a ninguna espora que hubiera visto antes. Se parecía más a un virus que aún era espora, pero a una escala mucho mayor y encima se movía. Tuve que preparar 3 muestras más para estar seguro. Mientras examinaba el tercer portaobjetos, tosí y, para mi sorpresa, aparecieron una docena de esporas más en el portaobjetos. Cogí un portaobjetos limpio, escupí en él y confirmé que mi saliva estaba llena de esporas. El pánico se apoderó de mí. Cuando estoy ansioso, limpiar de alguna manera me hace sentir mejor. Limpié a fondo todo el equipo con los desinfectantes más potentes del laboratorio y empaqué el sombrero del hongo y la huella de la espora en una docena de capas de bolsas de muestras. Lo etiqueté como extremadamente peligroso antes de guardarlo en el congelador. En el vestíbulo de mi edificio de apartamentos me encontré con la hija de mi vecino. Cuando sus padres se pelean, que es a menudo, juega con sus muñecas en el pasillo frente a nuestra puerta. Cuando me vio, se metió en su casa y cerró la puerta con llave. Cuando entré en mi apartamento, me miré en el espejo. Tenía ojeras que a su vez estaban dilatadas e inyectadas en sangre, la piel pálida y los labios de un grisáceo. La sensación de no gustarme mi propio reflejo me resultaba familiar. La sensación de sentirme asustada por mi propio reflejo era desgarradora. Solo con mirar a Tao supe que él también estaba infectado. Empezó a experimentar síntomas al día siguiente. Eran los mismos que los míos pero acelerados. No le vino la regla. En ese momento, intenté avisar a los medios de comunicación para advertir a la gente de nuestra enfermedad.
Nadie con quien hablé nos tomó en serio y todas las publicaciones que hice en internet desaparecieron en cuestión de horas. Era como gritar mi advertencia al vacío. Llamé a mis padres, que vivían en Sandant, no les conté toda la historia, pero seguían preocupados y se ofrecieron a venir a cuidarme. Les dije que pronto se me pasaría, no quería exponerlos a la enfermedad, y entrar en Shanghái es difícil con las restricciones actuales. Tao y yo nos turnamos para dormir esa noche, cada uno vigilaba al otro. Tao informó de que me retorcía cada vez más mientras dormía, incluso rompí una de las ataduras, mi hambre estaba volviendo. Durante mi turno de vigilancia, me mordía constantemente las uñas hasta que casi no me quedaba nada, no sé si por los nervios o por el hambre. Al día siguiente nos quedamos en casa, yo sabía que la Z era el origen de nuestra enfermedad, pero Tao se pasaba todo el tiempo en internet investigando nuestros síntomas. Cuando se levantó, pensé que había encontrado algo, pero no respondía, debía de haberse quedado dormido en su escritorio, estuvo allí mucho tiempo, sin moverse. De espaldas a mí, se oyó una voz en el pasillo, su atención se dirigió hacia la puerta y agarró el picaporte, tanteando la cerradura, intenté detenerle, pero me apartó y abrió la puerta de un tirón. La joven estaba de nuevo fuera, podía verla a través de sus piernas, sentada en el suelo, con sus juguetes esparcidos a su alrededor, formando un círculo. Tao la agarró por la pierna, levantándola con facilidad hacia su boca babeante. La niña gritó, salté sobre la espalda de Tao con los brazos alrededor de su cuello, se agitó para despistarme. Su mandíbula se abrió y cerró mecánicamente a centímetros de la carne de la chica, giré todo mi peso contra su cuello y le hice caer hacia atrás, atravesando la puerta abierta de nuestro apartamento. Dejó caer a la chica y yo le grité que corriera, pero ella se quedó sentada, paralizada por el miedo. Golpeé a Tao en la cabeza con una pesada maceta de cerámica, pero no se inmutó. Me tiró a un lado y me estrellé contra la junto a su ordenador. Se abalanzó sobre la chica como un gran simio poseído, las lágrimas corrían por su cara. No había posibilidad de que escapara y fue entonces cuando lo hice caer la espada sobre su cuello. La réplica de espada no tenía filo, pero el mero peso de ella contra la carne fue suficiente para casi decapitar a Tao. Su médula espinal rota hizo que su cuerpo cayera inerte encima de la chica, con la cabeza medio sujeta. Su boca siguió abriéndose y cerrándose hasta que le asesté el segundo golpe, separando por completo la cabeza del cuello. Hice rodar su cuerpo lejos de la chica, estaba ilesa, ni siquiera manchada, salió corriendo y gritando, y cerré la puerta tras ella, y entonces lloré, sola y asustada, lloré durante mucho tiempo y esperé, pensando que pronto llegaría la policía y mi calvario habría terminado. En cierto modo, me sentía aliviada, ahora estaría en sus manos. Si me encerraban, no podría hacer daño a nadie más. Pero no vino nadie y no podía mantenerme despierta, así que cerré la puerta del apartamento por dentro y tiré la llave por la ventana. Al día siguiente, me desperté con lo que parecía un robo. Mi piso estaba destrozado, con cristales rotos, muebles volcados y sangre en las paredes, pero no había sido un robo, sino yo. La puerta del apartamento había sido salvajemente arañada y probablemente no me retendría una noche más. Tenía los dedos ensangrentados y en carne viva, pero no sentía dolor. Me miré en el espejo para ver que me había arrancado casi todo el pelo, había pelo metido entre los dientes, debía de habérmelo estado comiendo, y allí, en medio del suelo, yacía mi amado Tao. En un momento de miedo y tristeza, intenté acabar con él, cogí un trozo de cristal y me corté, no sentí dolor y sangré poco. Como si la sangre de mi interior se hubiera secado por completo, aferrándome al gran trozo de cristal con mis propias manos, me lo clavé en el estómago, tosí un poco de sangre parecida al alquitrán, pero por lo demás no hubo consecuencias reales. Estaba atrapado en este cuerpo monstruoso hasta que me consumiera. Por miedo a mí mismo y al resto de la humanidad, encadené mi cuello con un candado de bicicleta a un radiador resistente. Estoy seguro de que si me libero, la puerta del apartamento no aguantará mucho tiempo. Desde entonces, me arrepiento de esta decisión. No estoy seguro de cuántos días han pasado, pero el cuerpo en descomposición de Tao está ahora cubierto de pequeños hongos. Cuando finalmente no se encuentre en la infección, probablemente se extienda. Desearía haber quemado este lugar, pero en vez de eso estoy atrapado aquí con mi teléfono y el cadáver en descomposición de mi novio.